Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, pues sean bienvenidos todos a este evento de la hora PAF a cargo de la revista PAF, el Control de Actualización Fiscal, donde estará a cargo de su servidor de Julián Villegas Sol. Pues bueno, yo soy abogado egresado de la Universidad Panamericana. Actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Fiscal. Y pues bueno, desde hace ya unos 4 o 5 años estamos dedicados al 100% en eh, litigio y la consultoría, sobre todo en eh, derecho fiscal. Entonces, habiendo hecho estas precisiones, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se llama la devolución automática del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 2022. ¿Esto por qué? Porque, como bien saben, ya se acerca el mes de abril, que es el mes, perdón, por excelencia para la presentación de las declaraciones anuales a cargo de las personas físicas. Y, pues bueno, esta devolución automática es una facilidad administrativa, es un derecho de opción que van a poder ejercer los contribuyentes que tengan un saldo a favor del impuesto sobre la renta. Entonces, es de suma trascendencia que los contribuyentes conozcamos esta nueva facilidad, que sepamos cómo se ejerce, en qué casos procede, hasta qué montos. ¿Para qué? Pues para que podamos obtener nuestra devolución del ISR generado por saldo a favor. Entonces, eh, básicamente esta exposición va a estar dividida en cuatro distintas etapas, cuatro distintos ámbitos, donde primero analizaremos el derecho general a la devolución de impuestos, que como lo vamos a ver es un derecho, es una prerrogativa que se establece a favor de los contribuyentes, donde estos van a poder solicitar la devolución de las distintas contribuciones, ya sea por saldo a favor o por pago de lo indebido. Posteriormente vamos a hablar acerca del procedimiento de la devolución y bueno, en este caso lo vamos a analizar más en específico acerca de la devolución automática. Luego estudiaremos las consideraciones acerca de la devolución automática, cuándo conviene, cuándo no, en qué casos puede ser negada, puede ser desestimada, y bueno, cuáles son las distintas opciones que van a tener los contribuyentes en esos casos. Y finalmente, platicaremos acerca de las excepciones para la procedencia de esta devolución automática. Como ustedes saben, siempre hay excepciones para la tramitación de distintos procedimientos administrativos, de distintas opciones, sobre todo en el derecho fiscal. Cada vez se van haciendo más grandes estas excepciones. Entonces, es muy interesante que los conozcamos para poder decidir si, oye, ¿sabes qué? Yo como contribuyente soy sujeto de poder pedir una devolución automática o tendría que solicitar una devolución de las que se conocen como devoluciones manuales. ¿Ok? Entonces, antes de entrar eh, a la explicación de este tema de la devolución automática, me gustaría comentarles que si llegaran a tener alguna duda, algún comentario acerca de los temas que vamos platicando, por favor, si nos los pueden poner en los comentarios. Y pues bueno, ya aquí las debatimos, las analizamos y pues les damos voz a sus cuestionamientos. Entonces, ¿qué es propiamente la devolución? La devolución es un derecho general a favor de los contribuyentes que está establecido en la Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes. En la fracción 2 del artículo segundo de esta ley se establece que es derecho de los contribuyentes obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables, de las leyes fiscales en específico de los impuestos. Entonces,
Eh, Así como existe a cargo de los contribuyentes la obligación de pagar contribuciones, de contribuir al gasto público, de igual forma, cuando a nosotros como contribuyentes tenemos alguna contribución a favor o realizamos el pago de lo indebido de un cierto impuesto, de una cierta contribución, bueno, en estos casos también vamos a tener el derecho de solicitar ese pago a la autoridad hacendaria. Aquí es muy debatible porque generalmente cuando a nosotros como contribuyentes nos dicen, ah, mira, oye, ¿sabes qué? Es que tienes un saldo a favor. Generalmente como hasta lo vemos bien o hasta lo vemos con gusto y decimos, ah, no, lo voy a poder pedir en devolución. Pero también tendríamos que analizar que no siempre es bueno tener un saldo a favor. ¿Por qué? Porque si lo analizamos a conciencia, si lo analizamos de manera objetiva, el saldo a favor se traduce en que durante el ejercicio fiscal nosotros como contribuyentes le prestamos al Estado, le prestamos a la autoridad hacendaria y tuvo a su cargo dinero que no era de él, sino que era de nosotros, que por eso al final del ejercicio nos tiene que regresar. Entonces, por eso, si bien es cierto que es un derecho, es una prerrogativa que nos devuelvan esas cantidades que nosotros pagamos de más por la misma mecánica del impuesto, por la misma mecánica del impuesto sobre la renta, pues también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que es que durante el ejercicio fiscal, en este caso 2022, el Estado tuvo dinero nuestro y no nos está pagando ningún rendimiento por ese impuesto que le prestamos, nos está regresando tal cual. Entonces, pues bueno, ahí es un poco debatible, un poco analizable la naturaleza del saldo a favor. Pero lo que sí es que esto es un derecho que ya está establecido en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, que lo podemos ejercer siempre y cuando cumpliendo con los requisitos de procedencia y además con el procedimiento establecido propiamente en el artículo 22, que es el que vamos a analizar. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación es una adopción de este derecho general de los contribuyentes, donde se establece que las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. El artículo 22 fue muy debatible, sobre todo en el inicio de este nuevo milenio, por allá del 2000 más o menos. ¿Por qué? Porque en estos años, no sé si ustedes recordarán, que se dio mucho el tema de las devoluciones de las refresqueras y de las jugueras. ¿Qué era lo que pasaba? Estas distintas empresas muy grandes que comercializaban jugos, comercializaban, perdón, bebidas azucaradas, refrescos, impugnaron vía juicio de amparo la constitucionalidad del artículo 2A. ¿Por qué? Porque lo que decían es, oye, ¿sabes qué? Es que eh, no estás grabando unos productos similares, conforme a la ley del impuesto del valor agregado, a los míos, que son el jugo, los bebidas azucaradas. Entonces, argumentaban que el artículo 2A de la ley del IVA era inconstitucional por esto y que por ende procedía la devolución del impuesto. Pero lo importante o lo debatible de estos casos es que se determinó que este artículo era inconstitucional, perdón, que era inconstitucional, pero la devolución del impuesto se hizo en favor de las empresas que habían trasladado ese IVA, o sea, que habían enterado el IVA a la autoridad hacendaria. ¿Por qué esto es muy debatible y por qué esto es muy analizable? Porque ellos no son los sujetos económicos del IVA. O sea, nosotros tenemos que recordar que en estos impuestos indirectos existen dos distintos sujetos, que son el sujeto de derecho, quien realiza el acto o la actividad grabada y que tiene que enterar el impuesto trasladado a la autoridad hacendaria,
Y por otro lado tenemos al sujeto económico, que es a quien se le traslada el impuesto y quien lo termina pagando. Entonces, eh, lo, lo, cuestionable de este artículo 22 es que no se preveía que solamente iba a poder solicitar la devolución del impuesto, tratándose de impuestos indirectos, a quien se le hubiera trasladado el impuesto. Entonces, este IVA de las pesqueras fue devuelto a las empresas jugueras, no obstante que ellos no habían sido los que habían pagado como tal ese IVA. Entonces, por eso, por ahí del 2003, este artículo 22 se reforma y, pues bueno, ya se establece otros requisitos de procedencia para la solicitud de devolución, que es que tratándose de impuestos retenidos, solo podrá solicitar en devolución a la persona a quien se le retuvo el impuesto y que tratándose de impuestos indirectos, solo podrá solicitar en devolución la persona a quien se le trasladó el impuesto y terminó pagando. ¿Por qué? Porque es muy lógico que quien va a tener el derecho a pedir en devolución es aquella persona que pagó el impuesto, o sea, que salió de su patrimonio y que resintió esa afectación económica y que pues terminó pagando esta contribución. Entonces, en este artículo 22 del Código Fiscal de la Federación es donde se establece este procedimiento para que nosotros como contribuyentes, como asesores de los contribuyentes, podamos solicitar la devolución de las distintas contribuciones. Entonces, una vez que analizamos este artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, debemos decir que hay distintos tipos de devoluciones. Por un lado, existe la devolución manual o la devolución que ejercen los contribuyentes a través del formato de devoluciones, que lo conocemos mucho como la devolución manual. Y por otro lado, se crea un tipo o una facilidad administrativa conocida como la devolución automática. ¿Esto por qué? Porque como bien sabemos, las autoridades fiscales, las autoridades hacendarias, tienen la obligación de facilitar el cumplimiento de las obligaciones para los contribuyentes. O sea, es un deber para estas autoridades cada día hacer más fácil el cumplimiento de las obligaciones, tanto formales como de fondo, por parte de los contribuyentes. Esto también se establece en esta ley federal de los contribuyentes, de los derechos de los contribuyentes. Y, pues bueno, el SAT, ya hablando más específico, crea esta nueva devolución automática y es una devolución donde sin requerimientos, sin un análisis de los distintos anexos, pruebas, documentación, soporte que pudiera acompañar al contribuyente, pues bueno, de manera, como su nombre bien lo dice, automática, autoriza la devolución y efectúa las cantidades pagadas de más en la cuenta clave que le hubiera señalado el contribuyente. Entonces, esto lo hace ¿para qué? Pues para que los contribuyentes sobre un cierto monto o hasta un cierto monto puedan obtener su devolución por saldo a favor de manera más rápida, de manera menos complicada, de manera más fácil y que de hecho lo hacen al mismo tiempo en que presentan su declaración anual. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a presentar nuestra declaración anual como personas físicas en el mes de abril, pues bueno, conozcamos que si traemos un saldo a favor, pues que optemos por esta devolución automática. Entonces, una vez dicho esto, es importante aclarar que esta devolución automática se encuentra prevista o se encuentra sujeta solamente para las personas físicas. Como bien lo sabemos, el SAT y también nuestro Congreso de la Unión
eh, constantemente generan facilidades y generan mecanismos en el derecho tributario que van enfocados al cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas. ¿Por qué? Porque ellos parten de la base de que es menos tu participación en la contribución al gasto público y que por ende es más fácil hacer el cumplimiento de las obligaciones a las personas físicas que a las personas morales. ¿Por qué? Porque las personas morales contribuyen más, tienen más obligaciones, es a las que hay que estar fiscalizando de manera más constante. Entonces, por esa razón es que se reserva esta facilidad administrativa para las personas físicas. Entonces, ustedes me van a preguntar, oye Julián, pues, ¿cómo yo presento una devolución automática? Bueno, pues esto se presenta en el portal del SAT, en el portal electrónico del SAT, sat.gov.mx, devoluciones, o más fácil entrando a nuestro buzón tributario y en la parte de trámites, bueno, eh, buscar aquella que establezca o que prevea la devolución automática. Entonces, eh, en este buzón tributario es muy importante señalar que se puede acceder a través de la e-firma o de la firma electrónica, que de hecho antes se le conocía como FIREL, nada más se le cambió la denominación y pues bueno, ahora es la e-firma. Y con la contraseña, que es la contraseña del portal o la contraseña afiliada al buzón tributario, porque muchas veces pasa que nosotros como contribuyentes pensamos que nuestra contraseña de la firma electrónica es nuestra contraseña del buzón tributario. Y no, son dos cuestiones completamente distintas. Entonces, es muy importante que guardemos y que tengamos en documentos estas contraseñas. ¿Para qué? Pues para que no se los vayan a perder y pues siempre las tengamos a la mano. Entonces, eh, con los dos métodos te puedes autenticar, obviamente dependiendo ahorita lo vamos a ver, de un requisito de procedencia acerca de la clave que está afiliada a tu cuenta bancaria, es si lo podemos presentar únicamente con la contraseña o además necesitamos nuestra firma vigente. Y pues bueno, aquí es muy importante tener en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque pues, es bien sabido que cada día escasean más las citas, que cada día es más difícil conseguir una cita para el tema de una renovación de firma electrónica. Y pues es muy importante que ver si, oye, ¿sabes qué? Lo puedo presentar nada más con mi contraseña o si necesito tener vigente mi IFE. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahorita en las filas virtuales hay citas hasta dentro de 4 meses, 5 meses. Entonces, es muy importante saber si, oye, ¿sabes qué? Con la contraseña basta y bueno, presentas tu devolución automática. Entonces, una vez dicho esto, eh, hay que hablar acerca del procedimiento de la devolución automática. La devolución automática es un derecho de opción o es una facilidad administrativa que se establece en el mismo formulario, en el mismo apartado, donde presentamos nuestra declaración anual de ISR de personas físicas. Es decir, al mismo momento, al mismo tiempo en que nosotros estamos llenando los datos de nuestra declaración anual de personas físicas, en aquellos casos donde hay un saldo a favor, es decir, donde nosotros pagamos de más el impuesto sobre la renta, va a haber una opción donde vamos a poder optar por esta devolución automática y más adelante lo vamos a ver, pero nada más vamos a tener que señalar una cuenta clave que tiene que estar a nombre del contribuyente y tiene que estar afiliada a una cuenta bancaria a nombre del contribuyente, donde le vamos a decir al SAT, oye, ¿sabes qué? Esto que yo obtuve de devolución, por favor, devuélvelo a esta cuenta. Entonces, es en el mismo acto donde presentas tu devolución, tu declaración anual, perdón, tu declaración anual de ISR de personas físicas. Entonces, una vez dicho esto,
Hay un tope para el tema de la devolución automática. Y este tope es el monto de 150,000 pesos que tengas de saldo a favor. Entonces, si tú tienes más de 150,000 pesos de saldo a favor, tú forzosamente vas a tener que optar por la declaración manual de devolución de ISR. Y pues bueno, dentro de este requisito de procedencia por cuantía de la devolución automática, pues bueno, primero que hay que hablar del primero, que es que si el saldo a favor es igual o menor de 10,000 pesos, tú puedes presentar tu declaración anual con contraseña, ahí mismo le señalas que optas por la devolución automática y señalas la cuenta bancaria y pues bueno, ahí queda ejecutada esta devolución automática. Ahora bien, si el saldo a favor es mayor a 10,000 pesos y no excede 150,000 pesos, tú podrás presentar de igual forma tu declaración anual con tu contraseña y señales tu cuenta clave activa 18 dígitos que ya tiene que estar precargada en el formulario o en el apartado del SAT donde tú presentas tu declaración anual de impuestos sobre la renta. Porque es muy importante este tema de que la cuenta clave ya esté precargada en la base de datos del SAT. ¿Por qué? Porque si ya está precargada, la vamos a poder presentar únicamente con la contraseña. Pero en aquellos casos donde no esté precargada y donde señalemos una nueva cuenta clave afiliada a una cuenta bancaria del propio contribuyente, en ese caso sí vamos a tener que presentar la declaración anual y optar por la devolución automática conforme a o autenticándonos, más bien, autenticándonos con la e-firma del contribuyente. Entonces, por eso es muy importante que ya esté precargada la cuenta clave. ¿Por qué? Porque en el caso donde no tengamos firma electrónica, pues bueno, con la contraseña basta y así lo presentamos. Pero si no tenemos la clave precargada y además no tenemos la firma vigente, pues bueno, en ese caso no vamos a poder optar por esta devolución automática y pues bueno, ya cuando hayamos realizado el trámite de renovación de la EFINAO, pues bueno, ya podemos presentar la declaración y por separado vamos a poder presentar una solicitud de devolución que se le conoce como devolución manual. ¿Okay? Entonces, básicamente, en esta lámina, en esta diapositiva, vamos a poder ver o vamos a poder visualizar cómo funciona en este formulario que nosotros llenamos cuando realizamos la presentación de la declaración anual de ISR de personas físicas. Como vemos, ahí vienen apareciendo todos los datos que nosotros vamos cargando o que ya se encuentran precargados y únicamente ya hasta el final donde viene la parte de la determinación de pago de ISR, eh, van a venir dos distintos apartados. Uno a favor, en aquellos casos donde el contribuyente lleve un saldo a favor eh, generado en el ejercicio fiscal. Y bueno, por otro lado, vamos a obtener el apartado de cargo cuando el contribuyente va a tener que realizar el pago del impuesto sobre la renta en la declaración anual y pues bueno, se le va a generar su línea de captura y va a realizar el pago de esas contribuciones. Entonces, como yo les comentaba, estos contribuyentes eh, cuentan con este derecho de opción, cuentan con esta facilidad administrativa donde van a poder optar por la devolución automática, en este caso, si es menor de 150,000 pesos lo generado de saldo a favor, perdón, o van a poder compensar ese ISR a favor. Eh, este tema de la devolución o de la compensación, por ejemplo, en otros impuestos, es muy interesante, muy,
muy, muy divertido, por ejemplo, en el impuesto de valor agregado, de las declaraciones que presentan los contribuyentes de manera mensual, a más tardar el 17 del mes siguiente. ¿Por qué? Porque casi en estos casos de IVA siempre se va a optar por una compensación con el mes siguiente y pues bueno, en estos casos no se pide una devolución de esa contribución. Por ahí se puede pedir o resultaría atractivo pedirla, sobre todo tratándose de saldos a favores que se generen por operaciones a tasa cero o, por ejemplo, de operaciones donde se involucra una exportación y pues bueno, mes a mes se venga generando este saldo a favor y pues, al contribuyente le interesa mejor recuperar ese IVA que compensarlo porque pues, siempre va a tener saldo a favor. Pero tratándose en este caso del ISR de personas físicas y de la declaración anual, pues bueno, si tenemos un eh, ISR a favor, pues es recomendable pedirlo en devolución una vez que presentemos nuestra declaración anual y, pues bueno, ejercer esta facilidad administrativa de optar por la devolución automática. ¿Por qué? Porque es más fácil, más rápida, no hay requerimientos, no se puede optar por estas nuevas facultades de comprobación que se prevén ahí en el 22D del Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, como verán, únicamente tenemos que rellenar estos datos con el nombre del banco, el nombre de la institución bancaria, en donde esté abierta la cuenta bancaria a favor del contribuyente y, bueno, señalar el número de cuenta clave a 18 dígitos y, pues bueno, seguimos llenando los datos y al final ponemos presentar la declaración anual. Que, como les comentaba, si ya se encuentra precargada la cuenta clave, lo podemos hacer con la contraseña. En caso que no, va a tener que ser con la autenticación de la firma electrónica, de la EFI. Entonces, pues bueno, eh, ¿cuáles son las consideraciones de la devolución automática que se encuentra prevista en esta presentación de la declaración anual? Pues bueno, la primera ya la veníamos comentando, ya la veníamos platicando, que es que, a ver, aquí vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una pregunta, es a nombre de Abigail López, que nos dice, buenas tardes, no entendí la parte de la devolución, solo con contraseña o con e-firma, si es mayor a 10,000 pero no cambia la cuenta clave, no necesitará la e-firma. Así es, Abigail, si es mayor a 10,000 pero tu cuenta clave ya se encuentra precargada o ya se encuentra en los datos de la autoridad fiscal, de la autoridad hacendaria. En esos casos basta con la autenticación con la contraseña. Pero si tú quieres poner una nueva cuenta clave, si tú quieres señalar una nueva cuenta bancaria a la cual te van a hacer eh, la devolución de este ISR a favor, pues bueno, en este caso sí vas a tener que tener una e-firma vigente y vas a tener que autenticarte con tu e-firma. Entonces, pues bueno, no sé si quedó más o menos contestada tu pregunta. Y también tenemos otros mensajes, por ejemplo, de Mauricio Reina, excelente, mando saludos a todos. De Felipe Ávila Casia, saludos cordiales a todos. Y de Darnay Vázquez, buenas tardes, saludos a todos. Entonces, por favor, les reitero, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pónganla ahí en el chat y con gusto la vamos a comentar. Entonces, esta sería la primera de las consideraciones. Hay un límite de cuantía que es un ISR a favor de 150,000 pesos. Y si tú tienes un ISR a favor por más de esta cantidad, pues bueno, tú la vas a tener que presentar la solicitud de devolución de forma manual a través del FED, del formato electrónico de devoluciones, que es lo que conocemos coloquialmente como la devolución manual, donde se pueden hacer distintos requerimientos para analizar la procedencia de la solicitud de devolución y
e incluso te pueden llevar a cabo unas facultades de comprobación, llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete, perdón, que está topada hasta 90 días, que se puede extender a 180 días hábiles. Y pues bueno, lo interesante de estas facultades de comprobación es que únicamente se puede constreñir o únicamente se puede enfocar en analizar la procedencia de la solicitud de devolución. ¿Por qué? Porque pasa mucho en la práctica que los contribuyentes solicitan su devolución, les ejercen esas facultades de comprobación dentro del procedimiento de devolución, conforme al 22D del Código Fiscal de la Federación, pero nos dicen los contribuyentes, oye, ¿sabes qué? Es que pues, le voy a dar mi contabilidad, le voy a dar mi información fiscal, y pues no quiero que me determinen un crédito fiscal. Entonces, es muy importante que los contribuyentes sepan, que los asesores fiscales conozcamos, que esto no puede pasar. Entonces, no pueden usar estas facultades de comprobación para determinar créditos fiscales, para determinar contribuciones. Únicamente se pueden constreñir a, oye, ¿sabes qué? Si es procedente tu solicitud de devolución o no, no es procedente tu solicitud de devolución. En caso, porque puede pasar, que en estas facultades de comprobación las autoridades fiscales detectaran alguna inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones, alguna omisión en el pago de los impuestos, pues bueno, las autoridades fiscales deberán ejercer unas facultades de comprobación, unas nuevas facultades de comprobación, pero conforme al 42 del Código Fiscal de la Federación, visita domiciliaria, revisión electrónica, revisión de gabinete y, pues bueno, derivado de la sustanciación de esos procedimientos, determinar un crédito fiscal, pero no conforme a la facultad de comprobación para las solicitudes de devolución. Entonces, pues bueno, una vez dicho esto, otra de las consideraciones que deben tener los contribuyentes es que esta devolución automática únicamente va a proceder en aquellos casos en que la solicitud de devolución se presente a más tardar el 31 de julio. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros como personas físicas tenemos hasta el último día de abril para presentar nuestra declaración anual. Aquellas personas físicas que estén obligadas a presentar declaración anual. Y bueno, en este mes, a través de la presentación de la declaración anual, de forma conjunta, vamos a poder solicitar la devolución automática. Si nosotros nos pasamos de presentarla de forma extemporánea, pues bueno, ahí ya de entrada, pues ya seríamos acreedores a una sanción, a una multa por la presentación extemporánea de la declaración anual de las personas físicas. Pero bueno, nada más que tengamos en cuenta que tenemos hasta el 31 de julio. A pesar de que ya es extemporánea, todavía hasta el 31 de julio del ejercicio podemos presentar la declaración anual y podemos optar por la devolución automática. Ya pasando esta fecha, vamos a poder presentar nuestra declaración anual, pero vamos a tener que optar de igual forma por la devolución manual, que es a través del formato electrónico de devoluciones. Entonces, una vez que hemos platicado acerca de esta devolución automática, pues bueno, tenemos que hablar de las distintas excepciones sobre qué contribuyentes no van a poder optar por esta facilidad administrativa y no van a poder optar por una devolución automática, sino que ellos van a tener que, a pesar de que cumplan con el requisito de cuantía de hasta 150,000 pesos, ellos van a tener que optar por la devolución manual y que, como verán, pues son muchísimas, son más de 7, 8 excepciones de aquellos contribuyentes, personas físicas, que no van a poder optar por esta devolución manual y que, bueno, obviamente estas excepciones van haciendo que el rango o que el padrón de personas físicas que puedan optar por esta facilidad administrativa pues sea cada vez menor. Entonces,
El primero de ellos, la primera excepción, es que el contribuyente haya obtenido durante el ejercicio fiscal anterior ingresos derivados de bienes o negocios en copropiedad, sociedad o conyugal, sucesión. Pues bueno, en este caso, donde el contribuyente haya obtenido ingresos relacionados a estas distintas modalidades, pues bueno, no va a poder optar por la devolución automática a pesar de cumplir con el requisito de cuantía. Aquí nada más hay que recordar que en el artículo 92 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece que las personas que eh, obtengan ingresos por la copropiedad, por la sociedad conyugal, tienen que nombrar a un representante común que va a ser el encargado del cumplimiento de las obligaciones, tantos formales como de fondo, y pues bueno, que va a ser el que va a dar la cara, si lo queremos ver así, para o ante la autoridad tributaria, ante la autoridad recaudadora. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos que estas personas que tengan ingresos por ejemplo, bienes en arrendamiento, que estén en el régimen de copropiedad o que estén en el régimen de la sociedad conyugal, pues bueno, no van a poder optar por esta devolución automática. Otra de las distintas excepciones que contempla la legislación, en este caso la resolución miscelánea fiscal, en su regla 2.3.2, es que se solicita la devolución de ejercicios distintos al anterior. Es decir, si yo ahorita en 2023 quiero solicitar una devolución del ejercicio 21 de 2021 por saldo a favor, pues bueno, no lo voy a poder solicitar en devolución automática. Voy a tener que optar por la devolución manual y pues bueno, ahí se va a llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 22. Por eso, aquí es muy importante recalcar que nosotros cumplamos con nuestra obligación de presentar una declaración anual ejercicio con ejercicio y pues bueno, que si en ese ejercicio nosotros tenemos un saldo a favor, pues en ese mismo momento solicitemos la devolución automática. Eh, Otra de las distintas excepciones que contempla la regla es que el contribuyente se encuentra listado en el listado definitivo, en el listado previsto en el párrafo cuarto del artículo 69b, o se encuentren como no localizados en el domicilio fiscal señalado ante el SAT, ante la autoridad hacendaria. Eh, Aquí nada más es muy importante que sepamos que, pues bueno, en este artículo 69 se contemplan dos distintos procedimientos, un procedimiento dirigido a aquella persona que factura operaciones inexistentes, operaciones simuladas, mejor conocido como EFO, y posteriormente al párrafo cuarto se va a contemplar el procedimiento para aquellos contribuyentes que deducen operaciones simuladas amparadas en estos comprobantes fiscales, en estos CFDIs. Entonces, es de suma trascendencia que nosotros analicemos que se refiere al listado definitivo, es decir, una vez que se publica este listado provisional que transcurren los plazos para acreditar la materialidad de las operaciones y que la autoridad, una vez analizado estas pruebas, dentro del plazo de 50 días, resuelve que no se comprobó la materialidad de las operaciones y se publica, ahora sí, en este listado definitivo, pues bueno, solamente hasta que pase estos sucesos, que se ha llevado a cabo este procedimiento, es que vamos a encuadrar en esta excepción y vamos a ser negados de poder tramitar la devolución por saldo a favor a través de la devolución autónoma. Ustedes me van a preguntar, oye Julián, ¿y pues, cuál es la recomendación
¿O cuál sería la mejor estrategia en este caso? Bueno, el primero de ellos sería combatir esa resolución del estado definitivo del 69, que esta sí, curiosamente, es muy chistoso porque esta resolución sí se le notifica en el buzón tributario al contribuyente EFO, pero a los contribuyentes EDOS, a los contribuyentes que deducen operaciones simuladas, para ellos no existe ningún tipo de notificación, ningún tipo de aviso, ningún tipo de eh, acto por virtud del cual les comuniquen que ellos tienen celebradas operaciones con contribuyentes CEFOS y que por lo tanto se dejaron sin efectos todos sus comprobantes fiscales. ¿Por qué? Porque, como sabemos, este efecto es de forma general e incluso puede llegar hasta ser retroactiva al ejercicio que se estuviera revisando. Entonces, esto es muy curioso, ¿por qué? Porque mientras al EFOS sí se le notifica en su buzón tributario y sí se hace conocedor de que se encuentra en este listado definitivo, bueno, al contribuyente EDO no tiene ninguna especie de notificación, no conforme a la redacción actual de este artículo 69, y pues bueno, esto es una de las cuestiones más debatibles, más criticables de este artículo. Pero bueno, así está la redacción actual del 69 y bueno, es muy importante que nos enfoquemos en esta sección en el listado definitivo. Entonces, si estás en ese listado, no vas a poder optar por la devolución automática. Eh, Posteriormente, se va a contemplar la excepción de haber presentado la declaración anual o complementaria del ejercicio fiscal anterior, ahora sí anterior, pero no haber elegido la opción de devolución. Es decir, si tú presentaste tu declaración anual y no elegiste el derecho de opción de optar por la devolución automática, ya posteriormente no vas a poder optar por esta devolución automática a pesar de que se trate del ejercicio fiscal anterior. Y en este caso, de igual forma, vamos a tener que optar por la devolución manual. Por eso, les vuelvo a reiterar, es de suma trascendencia que en el primer momento, en el primer intento en que nosotros presentemos nuestra declaración anual, pues en ese mismo momento, ¿sabes qué? Oye, presento mi devolución automática, solicito mi devolución automática y, pues bueno, eh, para evitarnos precisamente encuadrar en esta excepción. Posteriormente, tenemos la excepción de presentar la solicitud de devolución a través del FET, a través del formato electrónico de devolución. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, previo a la solicitud de devolución automática, optamos por la devolución manual, ya no vamos a poder regresar a la devolución automática. Ya ahí el trámite lo vamos a tener que sustanciar por la devolución manual a través de este formato electrónico de devoluciones y pues bueno, ya no vamos a poder elegir esta facilidad administrativa y vamos a tener que seguir el procedimiento del artículo 22. Aquí yo creo que me van a hacer la pregunta, oye Julián, pues ¿por qué nos recomiendas tanto optar por la devolución automática y no irnos a la devolución manual? Pues bueno, porque la devolución o el procedimiento de devolución, conforme al artículo 22, establece más facultades a la autoridad hacendaria. Prevé por ahí dos distintos requerimientos, donde el primero, el contribuyente va a contar con un plazo de 20 días y en el segundo requerimiento va a contar con un plazo de 10 días para poder desahogar estas solicitudes de información y documentación. Y pues bueno, estos requerimientos los va a poder hacer la autoridad fiscal para acreditar de nueva cuenta la procedencia de la solicitud de devolución. Además, si
todavía existiera duda para la autoridad fiscal sobre la procedencia, el artículo 22D contempla, ya lo comentábamos, pero contempla unas facultades de comprobación dentro del procedimiento de evolución. Mucha gente las conoce como mini facultades de comprobación. ¿Por qué? Por el plazo. Porque estas facultades de comprobación están topadas a 90 días hábiles máximo o 180 días en caso de que se duplique este plazo, y únicamente pueden estar acotadas a analizar la procedencia de la solicitud de devolución. En contracara a las facultades de comprobación del artículo 42A, que esas están previstas para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, donde tenemos un plazo general de máximo 12 meses y, bueno, 18 meses o 24, siempre y cuando se encuadre en unos supuestos. Pero, bueno, enfocándonos propiamente a estas mini facultades, pues bueno, siempre va a ser más gravoso, siempre va a ser más complicado llevar la evolución de manera manual. ¿Por qué? Porque pues nos van a poder hacer este tipo de requerimientos, nos van a poder entender este tipo de facultades de comprobación, y esto va a hacer no, que sea más tardado la devolución de nuestro saldo a favor, o que incluso se llegue a una resolución donde no se autorice la devolución en favor del contribuyente. Bueno, posteriormente, una de las excepciones que prevé esta regla es que el contribuyente tenga CFDIs de contribuyentes ubicados en el artículo 69 o en el artículo 69. El artículo 69 nos va a establecer aquellos casos donde la información de los contribuyentes, no obstante que es información confidencial, información que únicamente puede ser utilizada para fines de la recaudación, va a poder ser publicada en los portales del propio SAT, en el Diario Oficial de la Federación, donde se contemplan distintas fracciones como que el contribuyente tenga créditos firmes a su cargo, que se encuentre como no localizable o que tenga incumplimiento en sus obligaciones fiscales, como la presentación de las declaraciones a que está obligado. Y por otro lado, vamos a tener el artículo 69, que ya lo habíamos comentando, es el que se relaciona a la materialidad de las operaciones y establece, dos distintos procedimientos para determinar cuándo los comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes van a carecer de esta materialidad de las operaciones celebradas. Entonces, esta fracción, a diferencia de la que veíamos hace unos momentos, se refiere a los EDOS, se refiere a aquellos contribuyentes que dedujeron operaciones amparadas en CFDIs emitidas por EFOS publicados en el listado definitivo del artículo 69b. Entonces, esto ya lo habíamos comentando, es muy criticable. ¿Por qué? Porque a este contribuyente EDO no tiene una notificación formal conforme a las formalidades previstas en el propio Código Fiscal de la Federación. Y pues bueno, este contribuyente se tiene que estar enterando con el análisis constante de los listados que publica la autoridad hacendaria en el Diario Oficial de la Federación. En mi opinión, es una carga muy grande que se le establece al contribuyente. ¿Por qué? Porque tiene que estar de manera constante consultando estas publicaciones, estos listados, y en caso que se quiera facilitar esta tarea, pues bueno, tiene que optar por la contratación de distintos programas, distintos softwares que realizan esta verificación de manera electrónica. Uno
donde uno nada más ingresa los datos de los proveedores, ingresa los datos de qué contribuyente les emitieron los FDIs, y pues bueno, este programa de manera automática se encarga de verificar que nuestro proveedor pues no se encuentra listado en ese listado definitivo, en esta lista negra, como se le llega a llamar. Pero bueno, entonces es muy importante que conozcamos esto, que estemos al pendiente de estas publicaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos CFDIs de contribuyentes CEFOS, pues bueno, no vamos a poder optar por esta devolución automática. Y bueno, finalmente, la última de las excepciones que se va a establecer en esta regla es que al contribuyente se le hubiera cancelado de forma definitiva su certificado de sello digital, su certificado para poder emitir comprobantes fiscales, para poder emitir facturas. Eh, Aquí tenemos que hacer referencia al artículo 17H, donde se contempla aquellos casos en los que va a proceder la cancelación la cancelación del certificado de sello digital. Y bueno, en una de las fracciones de este artículo 17H se va a establecer que una vez que se agote el procedimiento del artículo 17H bis, el artículo 17H bis nos refiere a la restricción temporal de los sellos digitales, de los certificados, donde, derivados de ciertos supuestos, como que haya incumplimiento de la presentación de las declaraciones, donde haya diferencias entre lo declarado y los CFDIs, pues bueno, en esos casos va a poderse restringir de forma temporal, el certificado de sello digital, y bueno, el contribuyente va a tener que tramitar un procedimiento de aclaración. ¿Para qué? Para poder subsanar o acreditar esta supuesta omisión ante la autoridad fiscal. Y pues bueno, una vez llevado a cabo el procedimiento de la aclaración, va a emitir una resolución donde, en el caso que la autoridad fiscal determine que no se subsana esta omisión o que no se desvirtúa, pues bueno, va a poder cancelar en definitiva el sello digital conforme al artículo 17H. Entonces, eh, estas son las distintas excepciones que se contemplan en esta regla de la resolución miscelánea fiscal para 2023. Y pues bueno, ya para terminar, y si no tienen alguna duda, algún comentario en la audiencia, en el foro, pues bueno, como conclusión podríamos decir que la devolución automática es una facilidad administrativa que no siempre se cumple o que no siempre va a ser favorable para el contribuyente que tenga un saldo a favor. ¿Por qué lo digo? Porque al hablar de devolución automática, pensamos que es únicamente llenar los datos en la declaración, llenar información de la institución financiera, señalar la cuenta bancaria, y que automáticamente nos van a regresar nuestro dinero, nos van a devolver este saldo a favor. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque el SAT puede, a pesar de que se trata de devoluciones automáticas, puede negarlas. Y pues bueno, en este caso, los contribuyentes van a poder interponer algunos de los medios de defensa, de los medios ordinarios de defensa, como el recurso de revocación en sede administrativa o el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, pues bueno, si bien es una facilidad administrativa que tienen los contribuyentes que tengan un saldo a favor hasta cierto monto, pues bueno, no siempre se va a cumplir, no siempre va a ser favorable. Y pues bueno, en aquellos casos donde, a pesar de que es automática, la autoridad nos niegue por encontrar una supuesta inconsistencia en la declaración anual, o por argumentar que nos encontramos en alguna de las excepciones de la regla que veíamos hace unos momentos, pues bueno, en esos casos nos va a poder negar, y ya va a ser un trabajo de nosotros optar o por presentar una declaración de forma manual, y a pesar de que sea
negada de nueva cuenta, pues bueno, optar por alguno de estos medios de defensa. Entonces, pues bueno, básicamente esa sería la exposición, la presentación de la devolución automática de ISR de personas físicas. Ahora que ya está a nada el mes de abril, ya prácticamente la próxima semana vamos a estar en el mes de abril y pues bueno, va a empezar el mes para la presentación, la declaración anual de los contribuyentes de personas físicas. Entonces, es muy importante que si tenemos un saldo a favor en nuestra declaración, pues solicitemos vía de devolución automática y pues bueno, esperemos que esta sea favorable. Entonces, pues bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre la devolución automática, quisiéramos platicar. Y si no, pues bueno, hasta aquí concluiría mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Espero les haya quedado lo suficientemente claro el tema de la devolución automática. Y pues bueno, me pongo a sus órdenes por cualquier duda, cuestión que pudieran llegar a tener. Bueno, pues habiendo visto que no hay más preguntas ni más cuestiones, pues la verdad que les agradezco a la revista PAF por la invitación, siempre es un placer poder participar en este evento de la hora PAF y les reitero, estoy a sus órdenes por cualquier duda, algún comentario, espero haya sido de su agrado esta explicación y sin más, pues que estén muy bien.